Buenos días a todos en Grupo Fórmula. Estamos empezando apenas 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues rapidito, Ciro, entramos en materia porque ayer Claudia Sheinbaum presentó su programa de salud, esto que llama República Sana, con varios ejes. Pues interesante porque replica algunas de las cosas que mientras jefa de gobierno ella estuvo practicando aquí en la Ciudad de México. Retoma algunas cosas que, por ejemplo, también hacía Miguel Mancera, el médico en su casa, tener gente que visitara las casas de las personas porque a lo mejor no podían asistir a una clínica, entre otras muchas cosas, Ciro, entendiendo y reconociendo la saturación del sistema de salud. Y dice ella, pues retomando lo que se ha construido en este gobierno, ve tú a saber a qué se refiere. Me llama la atención pues el poco despliegue que tiene el tema. Creo que la jornada por ahí también, ¿no? Por supuesto lugares, que sí. Pero no después del gran debate que se dio se ha dado estos años sobre el tema de la salud pública, yo pensé que iba a tener más atención, al menos de la prensa nacional. Bueno, este proyecto fue presentado por el doctor David Kersenovich, muchos años, fue el director del Instituto Nacional de Nutrición, y bueno, es una eminencia médica, una eminencia administrativa y una extraordinaria persona. Plantea que la Secretaría de Salud será la responsable de las actividades normativas y que, en concordancia con el Consejo de Salubridad General, ese tan subestimado durante la pandemia, elaborará los catálogos de medicamentos esenciales y no esenciales, explica el funcionamiento de los institutos nacionales, del Seguro Social, que continuará con la atención de la población, con Seguridad Social, del IMSS Bienestar, que será el encargado de la atención médica. Ahí, al menos en el documento ejecutivo que fue el que leí, dice con mucho cuidado, se revisarán los procesos de planeación y los tiempos de adquisición de medicamentos, pero Birmex se encargará de la compra consolidada, almacenamiento y distribución de medicamentos. Se habla de recursos humanos y tecnológicos, de evitar, y ojalá se logre, el viacrucis de los trámites. En fin, un gusto en saludarlo, David, siempre buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿A partir de qué diagnóstico se presenta esta propuesta, David? Bueno, se revisa todo lo que tiene que ver el estado en que está el sistema de salud, y además en los diálogos para la salud, para la transformación de la salud, pues hemos entrevistado a un número muy importante de gentes que conforman el sistema de salud, no necesariamente que están en el gobierno del sistema de salud, sino que en la práctica están en el sistema de salud, y también asociaciones civiles, miembros de la industria farmacéutica, etcétera, y recogido en forma exhaustiva sus opiniones. Hemos hecho aproximadamente 30 diálogos en los que cada quien ha podido expresar cómo ve el sistema de salud, pero más importante, cómo lo ve a futuro, qué cosas se pueden implementar para poder avanzar en el sistema de salud con todas las situaciones que tiene en la actualidad. Bueno, ¿cómo ve usted, cómo imagina dentro de este esquema IMSS Bienestar a todo este sistema de clínicas ya perfectamente integrado en un plano nacional, todavía con algunos lunares, con algunas lagunas en zonas del país? ¿Cómo lo ve? ¿O cómo lo imaginaría el segundo o tercer año del próximo gobierno si gana Claudia Sheinbaum? Sí, dice usted algo muy importante, que es que pues no puede suceder todo de inmediato y que debe tomar 1 año, 2 años para poderlo tener. Pero hay algunas medidas que sí se pueden desde un principio. Por ejemplo, la receta, integrar la receta para que los pacientes puedan tener una movilidad a través del sistema. En la actualidad, por ejemplo, si alguien está en el IMSS no puede ir al ISSSTE, etcétera, y la receta sí puede acompañar desde el principio con tecnología al paciente. Por eso cuando hablamos del viacrucis,
De lo que estamos hablando es la dificultad que tiene el paciente para moverse de un sistema a otro sistema. Y aprovechando pues la tecnología, los avances en tecnología, pues es posible diseñar plataformas que permitan la integración de esos servicios. Yo leí solo el resumen ejecutivo, no sé si hay un documento más completo, pero, por ejemplo, le pregunto porque no vi el dato. ¿Hay un cálculo de cuánto está tomando? ¿Cuál es el tiempo promedio de espera para obtener una consulta? Es muy variable, sí, pero definitivamente no es óptimo. La saturación de los hospitales es muy importante y en ocasiones puede tomar meses la espera de una cita, y eso no es viable en el sentido de que no es práctico en la atención de un enfermo. Entonces hay que encontrar cómo poder agilizar y hacer uso de toda esa tecnología. Y por ejemplo el programa de casa, de atención en casa, pues tratar de evitar el desplazamiento de las personas a los centros hospitalarios que ocupan un turno, ocupan una cita, cuando muchas veces se puede resolver. Un ejemplo de lo que mencionábamos ayer son los exámenes de laboratorio. La gente tiene que desplazarse, por ejemplo, del norte de la ciudad a Tlalpan, nada más para ir a tomarse una muestra de sangre y tener sus resultados. Satura el servicio y por otra parte le cuesta mucho en el sentido de tiempo de trabajo, de tiempo de desplazamiento. Y ahora, David, etcétera. Y ahora ¿cuánta gente se necesitaría para ir a las casas? ¿Cuánta gente se necesitaría para ir a las casas a tomar muestras? No, a lo que me refiero es la instalación de toma de muestras en distintos sitios de la ciudad y que viajen las muestras, como lo hacen, por ejemplo, los laboratorios. Sí. Un poco se hizo con las pruebas del COVID en algún momento. Exactamente. Sí. Entonces, pues lo que se requiere es precisamente pensar cómo se puede aplicar la tecnología y, por ejemplo, que viajen las muestras, no tienen que viajar las personas y el resultado se puede informar por medios de las apps, etcétera, y tener un funcionamiento mucho más ágil. Y eso ayudaría a desaturar los hospitales. Se entiende el cuidado con las palabras de este documento. Dice, se revisarán los procesos de planeación y los tiempos de adquisición de medicamentos. Gran problema, doctor, de estos últimos años, gravísimo problema. Muy importante, pero fíjese que en los diálogos para la salud han salido ideas muy interesantes y por eso se habla de revisar los procesos de planeación, porque precisamente hay que ajustarse a los tiempos internacionales. Conseguir los medicamentos tiene que ver con conseguir las materias primas para elaborar los medicamentos. Independientemente de quién los proporcione, se requiere ajustar los tiempos para que la adquisición sea más oportuna. Y de nuevo ahí la aplicación de tecnología se vuelve muy importante y revisar los procesos para hacerlos más óptimos para que no falten los medicamentos. Pues ojalá se fortalecen los institutos nacionales, los extraordinarios institutos nacionales, porque recordamos que al inicio de esta administración hubo por ahí una ofensiva que fracasó. Pero en esta ocasión el proyecto, la idea de Claudia Sheinbaum, de su equipo, de usted, es fortalecer lo más que se pueda a los grandiosos institutos nacionales. Es que los institutos nacionales de salud, dentro de sus funciones más importantes, tienen la responsabilidad de generar investigación, generar evidencia, y ese concepto es muy importante porque para poder implementar los avances nuevos que ocurren en medicina se requiere investigación y hay investigaciones que son muy relevantes. Por lo tanto, la Secretaría debería encargarse directamente de la acción de los institutos, separados de lo que es el IMSS Bienestar. Pues ojalá. Pues qué decirle, David, qué decirle.
Mucha suerte. Bueno, primero vamos a ver si gana Claudia Sheinbaum la Claro. elección. Luego, si usted sigue formando parte de este equipo, si tiene posibilidad de desarrollar este proyecto. Pero pues, ¿qué decir? ¿Qué decir? Ojalá sea éxito. Conocemos su experiencia, conocemos su capacidad. No sé si usted va a estar al frente de esto o qué, pero pues mucha suerte. Pues creo que es en la manera en que todos podamos contribuir. Por eso los diálogos han sido muy importantes. Escuchar a todos, y pues todos tenemos ideas y todos tenemos el deseo de tener un mejor sistema de salud. Ojalá sea el caso. Gracias, David. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta luego. David Kersenovich, quien coordinó los foros de transformación en el tema de salud, así como Arturo Saldívar lo ha hecho en el tema de justicia y legalidad. Aquí hay un documento muy sencillo, lógico, con mucho cuidado, pero reconociendo, ¿no?, algunos de los problemas que este gobierno dijo que era un teatro, que era una mentira, que eran intentos golpistas, como la falta de medicamentos. Entonces, se ve bien el proyecto. Vamos a ver qué pasa. Y siempre un gusto, un honor poder hablar con el doctor David Kersenovich. 7:20, hacemos pausa, volvemos.